con nuestra clase del día de hoy, que es referente al diseño de los instrumentos de medición, ¿sí? De una vez voy a pasar a compartir mi pantalla. Listo, confírmenme por favor, chicos, que están viendo mi pantalla. Sí se ve aquí. Ok, gracias. Muy bien. Como les decía, vamos a ver en esta clase diferentes modalidades para la recolección de nuestros datos y el diseño de los instrumentos de medición, ¿no? Pero creo que cabría previamente recordar la clase anterior, ¿no? Cuando hemos hablado precisamente de los datos del universo, de la población y de la muestra, ¿no? Sea nuestra investigación basada en un enfoque cuantitativo, o sea, está basada en un enfoque cualitativo, para ambos casos necesitamos datos, ¿no? Necesitamos datos. Y sea cual fuese la naturaleza de la investigación que nosotros estamos haciendo, esos datos son diferentes, ¿no? En algunos casos, a esos datos yo los puedo cuantificar, pero en otros casos, a esos datos yo más que todo puedo aspirar a entender sus propiedades o entender cómo un grupo poblacional los entiende, ¿sí? Que eso también es bastante importante, ¿no? Habíamos hablado en la clase pasada también que cuando yo detecto a un universo poblacional, en algunos casos ese universo va a sobrepasar y largamente mis posibilidades de medir a todo ese universo, ¿no? Motivo por el cual se extrae una muestra, ¿no? Y una muestra que sea lo suficientemente representativa para después yo cuando procese mis datos pueda generalizarlos, ¿no? Pueda generalizarlos. Eh, este tipo de generalización y este tipo de análisis de las muestras se llama el método deductivo, ¿no? Yo puedo deducir de 50 casos que puedo haber visto que el 51 va a tener el mismo comportamiento. Pero también puedo yo no tener, digamos, una muestra aleatoria, sino tener una muestra dirigida, una muestra direccionada. Por ejemplo, ¿no? Yo estoy haciendo unas investigaciones sobre un espacio público y cómo es el uso que se da en este espacio público. Entonces voy a aplicar una serie de encuestas o entrevistas a las personas y sin embargo, dada la naturaleza de mi investigación, dentro de todo ello, me interesa básicamente los niños. Y si quiero ser más específico, los niños menores de 5 años. Cómo se apropia del espacio un niño de 5 años. Entonces, yo ahí ya no tengo una muestra uniforme, ¿no? Ni que ésta sea aleatoria, como normalmente es en grandes poblaciones, ¿no? Sino que estoy direccionando a un segmento especial, ¿sí? Eso es lo que un poco habíamos visto la clase pasada y también habíamos mencionado el tema de las hipótesis y de las variables, ¿no? Habíamos hablado de las variables dependientes, las variables independientes, y habíamos dicho también en qué casos se puede utilizar una hipótesis. Mejor dicho, se debe obligatoriamente utilizar una hipótesis, que es principalmente cuando son investigaciones de tipo experimental y cuando más bien las hipótesis van naciendo o van surgiendo a lo largo de mi investigación. Y hay investigaciones enteras cuyo único fin es plantear una hipótesis
plausible, ¿no? Una hipótesis que pueda de alguna manera sustentar un argumento o una teoría. ¿Mm? Muy bien, ¿cómo hago yo para recolectar esos datos y diseñar esos instrumentos de medición? De acuerdo con la definición clásica del término ampliamente difundido, medir es asignar números, símbolos o valores a las propiedades de objetos o eventos de acuerdo con reglas, ¿no? Nosotros como arquitectos tenemos una amplia experiencia en medir una casa, en medir un terreno, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo específicamente cuando mido, vamos a suponer, el perímetro de un terreno, ¿no? Estoy asignando propiedades a cada uno de esos lados, ¿no? Y en este caso, las propiedades que le estoy asignando a cada uno de los lados de mi terreno, que vamos a imaginar que es un terreno trapezoidal, ¿no? Y un trapecio irregular en donde cada uno de sus lados es diferente, le estoy asignando que cada uno de esos lados tiene un valor, ¿no? Y esos valores yo le voy a dar símbolos numéricos. Al yo asignarle símbolos numéricos a cada uno de esos lados, yo después, en función a ello, podré deducir otro tipo de propiedades, ¿no? Por ejemplo, si es que yo tengo los ángulos de ese trapecio, después podré calcular qué área tiene el mismo, ¿no? Porque yo podré interpretar lo que en algún momento yo he relevado, ¿no? Hay elementos que pueden ser medibles, ¿no? O hay otros que no pueden ser medibles y que más bien pueden ser entendidos, ¿no? Comprendidos. A ver, vamos a suponer, el nivel de afecto que tienen, no sé, los pobladores de Characato con su iglesia, ¿no? Eso ya es más difícil, ¿no? Eso ya es más difícil de asignar algún dato numérico, ¿no? Probablemente ahí mi aspiración sea más que todo entender. ¿Mm? Entonces, un instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos observables que representan verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador tiene en mente. En términos cuantitativos, capturo verdaderamente esa realidad, ¿no? Esa realidad entre comillas, ¿no? Realidad entre comillas, como lo estoy poniendo ahí, ¿no? Porque seguramente es una abstracción de la realidad, ¿no? No es que Juan sea 1,75, ¿no? Sino que yo le estoy asignando ese valor numérico, ¿no? Entonces le estoy dando una realidad seguramente abstracta, ¿no? Entonces, la función de la medición es establecer una correspondencia entre el mundo real y el mundo conceptual. Un mundo seguramente abstracto, de números, de símbolos, pero que eso me va a permitir de alguna manera establecer lo que decíamos en algún momento, cierto tipo de generalizaciones, ¿no? Y posteriormente yo podré decir, en promedio, los peruanos miden los varones 1,72, las mujeres 1,63, por ejemplo, ¿no? Podría establecer. Ahora no significa que yo vaya directamente a Juan María y tenga que coincidir perfectamente con eso que estoy atribuyendo, ¿no? Sino que estoy sacando promedios que seguramente me servirán para cuando yo compare a un peruano promedio con un neozelandés, con un holandés o con un, no sé, japonés, note marcadamente estas diferencias, ¿no? Entonces, para recolectar estos datos, debo yo elaborar
un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir esos datos que yo precisamente necesito, ¿no? ¿Cuáles son los datos precisamente que yo necesito? Eso es lo que en la clase pasada les había dicho que vayan practicando, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza? Les había pedido, ¿cuál es la naturaleza de mi objeto de estudio? ¿Es un elemento físico, ¿no? ¿Es un comportamiento social? ¿Qué cosa es, no? ¿Cuál es su naturaleza? Y todos ya seguramente se han hecho la pregunta de cuáles son los datos que yo necesito para posteriormente procesarlos, luego de ese procesamiento obtener resultados y luego de esos resultados poder establecer cierto tipo de conclusiones, ¿no? Ese es el gran arco de la investigación. Eh, Muy bien, entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Primero, ¿cuáles son las fuentes de donde yo puedo obtener estos datos? ¿Sí? ¿Cuáles son las fuentes? Mi fuente es planos, ¿no? Por ejemplo, estoy haciendo una investigación sobre las iglesias diseñadas por el arquitecto Gonzalo Olivares, ¿no? Entonces, mi fuente serán los planos del arquitecto Gonzalo Olivares, que se encuentran en el CEDIP de la Universidad Católica Santa María, ¿no? Entonces, esa es mi fuente principal, ¿no? Seguramente tendré fuentes secundarias, entrevistas que le hicieron al arquitecto, revistas en las que salió sus proyectos, los mismos edificios en sí, ¿no? Que creo que esa sería la fuente primaria junto con los planos más relevante, ¿no? Entonces, yo tengo que detectar dónde están mis fuentes, ¿no? Esas fuentes, chicos, pueden ser de diferente naturaleza. Pueden ser, por ejemplo, fuentes orales, ¿no? Yo estoy haciendo una investigación en el Colca sobre la influencia de los mitos, en los procesos de territorialidad en los diferentes pueblos, ¿no? Entonces, mis fuentes ahí son fuentes orales. ¿Por qué? Porque esos mitos no están escritos en ninguna parte, no hay un libro, ¿no? Entonces, tendré que recurrir a lo que me cuenten los pobladores. ¿Mm? Pueden ser también fuentes escritas, ¿no? Obviamente, si yo estoy haciendo una investigación histórica sobre la guerra con Chile, tendré que recurrir a las fuentes primarias, los periódicos de la época, las cartas que se enviaban entre los militares, lo que fuese, ¿no? Pueden ser fuentes también gráficas, fotográficas, ¿no? O sea, puede ser, hay diferente naturaleza de las fuentes o pueden ser fuentes que yo las tengo que relevar in situ, en el campo, ¿no? No es que haya un lugar específico, un departamento, un archivo, una biblioteca, ¿no? Sino que yo las tengo que relevar in situ, ¿sí? Y de ahí viene esta segunda pregunta que les estoy poniendo ahí. ¿En dónde se localizan esas fuentes? ¿Sí? ¿En dónde se localizan esas fuentes? Yo creo que mientras yo les voy diciendo todas estas cosas, ustedes vayan pensando específicamente en sus temas de investigación y vayan haciéndose estas preguntas, ¿no? ¿En dónde se localizan tales fuentes, ¿no? Si yo quiero hacer, por ejemplo, una investigación sobre, no sé, las obras no conocidas de Le Corbusier, ¿no? Bueno, pues ya de por sí, cuando yo me pregunte dónde se localizan esas fuentes de las cuales yo tengo que extraer información, diré, ah, no, tengo que viajar a Francia, tengo que ir a Suiza, porque seguramente ahí en los archivos se encuentren perdidos esos proyectos, ¿no? Entonces no es algo que yo pueda hacerlo desde acá, desde Arequipa, ¿no? Eso es bien importante tener en consideración dónde se localizan las fuentes. ¿A través de qué medio o método se recolectan esas fuentes? ¿Sí? Existe una gran variedad
existe una gran variedad de medios a través de los cuales yo puedo recolectar, ¿no? Últimamente, en el mundo entero, se trabaja con el denominado Big Data, ¿no? Las enormes bases de datos que permiten establecer ciertos parámetros, ciertos criterios y hay ciertos algoritmos, ¿no? Todos nos quedamos cada vez más sorprendidos de los algoritmos que manejan ahora todas las redes sociales, en donde ya detectan exactamente a través de las búsquedas que has tenido en los últimos tiempos, qué es lo que tú quieres, ¿no? Si vas a Spotify y em, quieres buscar una canción, bueno, pues muy probablemente antes de que tú estés buscando, el algoritmo de Spotify ya te la lanzó, ¿no? ¿Y por qué? Porque trabajan precisamente con este tema de el Big Data, ¿no? En donde a través del Big Data manejan no solamente tus gustos, sino los gustos de gente parecida a ti, que ha nacido en el mismo año, que a lo mejor escucha música similar que tú tienes acumulada en tu biblioteca, ¿no? Entonces son grandes datos, ¿no? El Big Data. Pero hay otro tipo de datos, ¿no? Otro tipo de recolección de datos que son seguramente más específicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo una investigación de índole cuantitativa, diseñaré encuestas, ¿no? Diseñaré encuestas y a lo mejor encuestas absolutamente cerradas, ¿no? Esas de que tú tienes que marcar entre diferentes opciones. Entonces, no habrá ningún problema en que a lo mejor hasta pida yo ayuda a unos 10 amigos a que me ayuden pues a aplicar estas encuestas, ¿no? Porque no necesitan mayor control que el que ya pasó en el momento de su diseño. Cosa totalmente diferente a que si el medio que yo quiero recolectar es la entrevista, es totalmente diferente, ¿no? Entonces ahí sí yo no le podré decir a mi primo, oye, entrevista a tales personas, ¿no? Sino que tiene que ser un investigador altamente preparado, ¿no? Que permita seguramente generar un clima de confianza, de estabilidad, para que la entrevista finalmente tenga los resultados de veracidad esperables, ¿no? ¿Qué más tengo que pensar, ¿no? En esta recolección de datos principalmente cuantitativas, ¿no? Una vez que ya tengo recolectados los datos, ¿de qué forma los voy a preparar para que estos datos se puedan analizar? ¿Sí? Yo tengo, por ejemplo, mis 100 encuestas que he hecho, ¿no? Bueno, pues esos datos yo los tengo que preparar, los tengo que vaciar seguramente esa información en ciertos programas tipo Excel, ¿no? En donde ya me dé ciertos datos pues mucho más procesados, ¿no? ¿Qué requisitos se debe cumplir para que mi instrumento de medición sea óptimo? Y esta es una parte bien importante y no es tan fácil de lograr, ¿no? Tanto así que cualquier investigación medianamente seria casi siempre recurre a lo que se denomina expertos temáticos que validen tus instrumentos de medición, ¿no? Entonces yo hago mi instrumento de medición, no sé, sobre un tema de arquitectura bioclimática, ¿no? Entonces, a este nivel en el que estamos, que es un nivel de pregrado, seguramente buscaré a los profesores, ¿no? Del área de bioclimática para que revisen mis instrumentos de medición y que los validen, ¿no? En el caso de que se tratase, digamos, de una investigación que ya tiene fines de ser publicado en una revista de alto impacto,
probablemente yo escoja a personalidades importantes del mundo científico, de la arquitectura bioclimática, para que sean ellos los que validen, ¿no?, mi instrumento de medición. ¿Mm? Porque un instrumento de medición, ¿qué tiene que tener? En primer lugar, tiene que ser confiable, ¿no? La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo o al mismo objeto produzca resultados iguales, ¿no? Por ejemplo, la medición de un terreno mediante aerofotografía, ¿no? Yo voy a utilizar ese método, ¿no? Entonces, yo tengo que ver la forma de utilizar la aerofotografía para que me bote siempre datos iguales. Y que si voy a medir un terreno en Chihuahua que lo medí y me da que tiene 23 hectáreas, ¿no? No venga otro, aplique el mismo proceso de aerofotografía, pero él obtuvo 21, ¿no? No, entonces ese es un instrumento confiable. Tiene que ser también válido, ¿no? La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende. Por ejemplo, ¿qué tan válido es utilizar la aerofotografía para medir los niveles topográficos del terreno? ¿No? Si a lo mejor era válido para sacar áreas, ¿no? ¿Qué tan válido es para obtener los niveles topográficos de un terreno? ¿No? ¿No? Entonces habrá gente, digamos, que es un error más o menos de 1 o 2 metros de alto, ¿no? No digo, no, eso no me sirve, ¿no? Yo necesito algo mucho más preciso. Entonces tendrá seguramente que contratar a un topógrafo que con su estación total o con su teodolito, ¿no?, me dé un grado de aproximación mayor, porque la validez, ¿no?, de la aerofotografía para lo que yo quiero es muy relativa. ¿Sí? ¿Qué otro requisito? La objetividad, ¿no? Se trata de un concepto que es difícil de lograr, ¿no? Particularmente en el caso de las ciencias sociales, ¿no? Porque casi siempre nuestra visión está, digamos, seccionada o tiene la perspectiva de nuestra propia formación, ¿no? Si yo, vamos a poner un caso, como ciudadano peruano, quiero investigar nuevamente el ejemplo de una batalla que se llevó a cabo acá en Arequipa durante la guerra con Chile, bueno, pues muy difícil que pueda alcanzar plena objetividad, ¿no? A lo mejor yo como arequipeño voy a tratar de decir, de resaltar los hechos heroicos, ¿no? O de no prestar demasiada atención, así por ahí encuentro un acto, no sé, de cobardía, digamos, de un soldado arequipeño, ¿no? Entonces, es difícil la objetividad, pero no por ello es algo que se tenga que renunciar, ¿no? Sobre todo en las investigaciones cuantitativas, siempre se tiene que apelar a la objetividad. ¿Mm? Muy bien, sigamos avanzando. Eh, y simplemente como recomendación, esto muy, muy rápido quiero decirles, ¿no? O sea, ¿cuáles son los factores que de alguna manera afectan la confiabilidad o la validez de estos instrumentos de medición, ¿no? Por ejemplo, la improvisación, ¿no? A ver, he estado ahí retrasado en la investigación que estoy haciendo y mañana justo voy a viajar al Colca porque se me presentó una gran oportunidad y ahí estoy haciendo mi investigación, ¿no? Entonces, en un par de horas preparo un instrumento de evaluación, ¿no? Lo improviso y todo el inmenso trabajo que yo haga ahí en el Colca probablemente se caiga, ¿no? Porque improvisé al elegir o al diseñar
mis instrumentos de evaluación. Punto número 2, ¿qué puede afectar? Los instrumentos que se desarrollan en otras partes, ¿no? Y eso es muy común, que yo quiero aplicarlos a mi investigación si es que antes no han pasado por un proceso de adaptación a la realidad en la cual me estoy yo desenvolviendo, ¿no? Y eso es muy común, ¿no? Yo puedo haber visto una investigación preciosa que se hizo en Finlandia para el diseño de centros de educación inicial, ¿no? Y aplico los mismos datos, los mismos criterios cuando no me he puesto a pensar que el niño finlandés es absolutamente diferente al niño de los Andes, ¿no? Entonces, ese es otro problema, ¿no? La utilización de elementos desarrollados en otros contextos, ¿no? Un tercer factor, que a veces se utilizan instrumentos inadecuados para las personas con las que se pretende aplicar, ¿no? Y ahí entra mucho el tema de la ética, ¿no? O entra mucho el tema de la empatía con ciertos grupos sociales, ¿no? Que si se pueden sentir a lo mejor afectados o intimidados con cierto tipo de preguntas, ¿no? Si, por ejemplo, a mí me hacen una encuesta y la primera pregunta que me ponen es, ¿cuánto gana usted? ¿No? O sea, yo digo, ¿y por qué le tengo que decir, no? ¿Por qué tengo yo que revelar cuestiones que son de carácter privado, ¿no? Cosa diferente a que poco a poco me vayan diciendo sus gastos en salud, cuántos son, sus gastos en educación, y poco a poco a lo mejor hasta terminan sabiendo cuánto gano, ¿no? Pero si no lo hago con los instrumentos adecuados, pues voy a generar más bien una antipatía, ¿no? En la persona a la cual le estoy aplicando la encuesta, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones en que se aplican los instrumentos de medición? Esto, chicos, es algo bien importante que tengan ustedes en consideración, sobre todo en el contexto actual, ¿no? En el contexto actual en el que nos encontramos, en donde, bueno, si bien ya no estamos como meses atrás, en donde el tema de la pandemia era en cuarentena, ¿no? Todavía hay ciertas restricciones, ¿no? Y si alguien viene a tocarme mi puerta para hacerme una encuesta, digo, bueno, no quiero, ¿no? No porque no te quiera ayudar, pero me parece que es peligroso hacerte pasar a mi casa, ¿no? No te conozco, no sé qué tanto te cuidas del COVID. Bueno, entonces no se dan las condiciones necesarias para la aplicación de los instrumentos de medición, ¿no? Y eso es algo que también siempre hay que ver, ¿no? Siempre hay que tratar de ver que se den las condiciones más óptimas, ¿no? Y como sexto lugar, la falta de estandarización, ¿no? Por ejemplo, que las instrucciones no sean las mismas para todos los participantes, ¿no? O que el orden de preguntas sea distinta a los individuos, ¿no? Etcétera. ¿Cuáles serían, ya para ir un poco a cosas más específicas, cuáles serían los pasos que yo debo seguir para elaborar un instrumento de medición? ¿Sí? Primero, la redefinición sobre los propósitos operacionales que yo quiero en mi investigación que tengan los participantes, ¿no? Es lo que les digo, tengo que volver a pensar. Leo nuevamente mis objetivos, leo nuevamente mi hipótesis, leo el problema y redefino cuáles son los propósitos específicos que yo quiero. Punto número 2, revisar la literatura, particularmente la enfocada a los instrumentos utilizados para medir variables de interés. Importantísimo, importantísimo, chicos, ¿no?
Desde el primer día que empezamos este curso, yo les he dicho que la teoría, la revisión de la literatura es transversal a toda la investigación. Es transversal, no es que no, yo acá ya revisé literatura y no lo vuelvo a hacer, para nada. Hasta cuando yo redacto conclusiones o hasta donde yo trato de interpretar resultados, ¿no? Siempre voy a tratar. Entonces, para medir. Y si puedo enfocarme en variables que son similares a la mía, mejor. Punto número 3. Identifica. Arqui, disculpe, se le acaba de entrecortar el audio. Cuatro. Tomar decisiones más acertadas posibles en cuanto. ¿Me están escuchando, chicos, o se está entrecortando? Porque me ha salido un aviso. Se ha entrecortado, arquitecto. Solo la última parte, ¿no? Sí. Desde el punto 2. A ver, voy a hacer una cosa, ya voy a poner mis datos. A lo mejor me voy a conectar un ratito, pero mejor para esta última parte. Listo, ahora sí me imagino que ya me escuchan mejor, ¿no? ¿Sí? ¿Me escuchan mejor? Sí, arquitecto. Acá. Listo. Entonces, les decía, les vuelvo a repetir el punto número 4. Tomar las decisiones para utilizar, por ejemplo, los formatos más idóneos, ¿no? Los formatos más idóneos. Si estoy haciendo unas encuestas, bueno, pues que no sean tan pesadas, ¿no? A veces me dicen, bueno, vamos a hacer una encuesta y no acaba, no acaba, no acaba. Entonces, las últimas preguntas las termino respondiendo lo que fuese, ¿no? O estoy haciendo un relevamiento sobre las características patrimoniales de ciertos edificios de este barrio, de esta calle, ¿no? Bueno, no he hecho espacios para poner las características ornamentales, por ejemplo, ¿no? Entonces está pues mal diseñado, ¿no? Entonces tengo que irlo puliendo. Entonces muchas veces lo recomendable es que yo haga diferentes versiones, ¿no? De mis formatos de medición. Una primera versión en donde lo pongo a prueba, lo utilizo y después lo modifico ya para aplicar a grandes masas, ¿no? O lo que les he recomendado anteriormente, que es pasarlo, validarlo por expertos temáticos, ¿no? Entonces acá está, ¿no? Aplicar, por ejemplo, pruebas piloto, ¿no? Pruebas piloto, ¿no? O lo que le llaman versiones beta. ¿M? Luego, ya seguramente desarrollar la versión definitiva. Siguiente, entrenar al personal que va a administrarlo, dependiendo eso de el tipo de investigación. Ya les digo, si es una encuesta absolutamente cerrada, es más, hasta la podría yo mandar por correo electrónico, ¿no? Y dar una muy pequeña explicación textual al inicio, ¿no? Pero si es, por ejemplo, ¿no? O sea, medir ciertas casas que tienen una tipología similar en el balneario de Mollendo, bueno, pues seguramente recurriré
a mis amigos que estudian arquitectura o arquitectos, ¿no? Porque si se lo doy a quien sea, me va a hacer cualquier cosa, ¿no? Esto que parecería una obviedad, a veces ha traído abajo investigaciones muy grandes, ¿no? Como obtener las autorizaciones para aplicar estos instrumentos, ¿no? Bueno, yo ya fui con toda mi gente, habíamos planificado, habíamos viajado a tal sitio toda una semana y el primer día pum, vienen los del Ministerio de Cultura o vienen los de la municipalidad o vienen la Junta de Propietarios y me impiden, ¿no? Me impiden relevar los datos. Entonces eso es algo que también hay que tener en consideración. Punto número 10, administrar ya directamente el instrumento y finalmente preparar los datos para el análisis. Todavía no vamos a ver estas partes del el procesamiento, ¿no? Pero ya es una parte fundamental, ya la preparación, como les digo, vaciar todos estos datos en programas tipo Excel o otro tipo de procesadores probablemente más específicos, ¿sí? Muy bien. Todo lo que yo les he estado mencionando está en este cuadrito resumido, que como ustedes saben, yo saco esta información de estos cuadros del libro que en un inicio les di, que es el de Sampieri, ¿no? Que me parece muy adecuado para el nivel en el que ustedes están recién empezando con las investigaciones, ¿no? Hay otros libros un poco más avanzados, como el Creswell, que no sé si se los pasé, ¿no? También ahí pueden encontrar diferentes versiones, ¿no? De Creswell, en donde pueden encontrar otras modalidades, ¿no? Pero esto me parece que va bastante bien todavía con los niveles iniciales y nuestros objetivos propuestos, ¿no? Hay diferentes métodos, ¿no? Hay diferentes métodos que yo los tengo que escoger, como les había mencionado en un inicio, de acuerdo a los propósitos que yo tenga. Entonces les estoy poniendo también estos cuadritos para que ustedes vayan viendo cómo los métodos se van relacionando con los propósitos que tengo y cuáles son las ventajas o desventajas de los mismos, ¿no? Por ejemplo, si mi propósito básico es obtener de manera relativamente rápida muchos datos sobre variables, definitivamente aplicaré cuestionarios, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, quiero recolectar información respecto a ciertos mensajes o ciertos sentidos que le da a un tipo de población a ciertos conceptos, seguramente utilizaré métodos de análisis de contenido, ¿no? ¿Cómo se hace esta recolección de datos, ¿no? Desde este enfoque cuantitativo, ¿no? Desde el enfoque cuantitativo se da, ya hemos mencionado, o en épocas o en temporalidades cortas, si es que yo quiero hacer un estudio, una investigación transversal, o en periodos largos, ¿no? Si mi investigación es longitudinal, ¿no? Hablábamos de investigación longitudinal que tiene que ver, por ejemplo, cuánto dura la inmunización de la población luego de haberse puesto 2 dosis de vacuna. Esa es la gran pregunta que ahorita todos nos hacemos, ¿no? Mira, ya la mayoría, yo creo que de esta clase, más del 90% estamos vacunados con nuestras 2 dosis. Bueno, la gran pregunta es, ¿cuánto nos va a durar eso? ¿No? ¿Cuánto nos va a durar? Es imposible, es imposible hacer una investigación de tipo transversal, ¿no?
Yo no puedo salir ahorita a tomar datos, no, porque esa es una investigación absolutamente longitudinal, ¿no? Ya el tiempo me dirá, ni el más grande investigador ahorita me puede decir eso, ¿no? Me dirán, bueno, va a durar 6 meses, 1 año, 2 años, Dios quiera toda la vida, ¿no? Parece que no, ¿no? Pero ojalá fuese así, ¿no? Pero bueno, ¿no? Esa es las características de la investigación de tipo cuantitativa, ¿no? Pero veamos ahora, porque hay algunos casos que también tienen ustedes que están haciendo una recolección de datos de tipo cualitativo, ¿no? Entonces, mi propósito no es tanto medir específicamente ciertas variables, sino obtener datos de personas, comunidades, fenómenos, ¿no? Para entender eh, ciertas características y ciertas naturalezas de ese fenómeno, ¿no? Vamos a poner específicamente algo que nos interesa a nosotros, ¿no? El fenómeno de habitar, ¿no? Sabemos que el fenómeno de habitar es totalmente diferente para un neoyorquino que para un poblador de Coilata, ¿no? En Puno, ¿no? Totalmente diferente, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que yo voy a medir? No voy a medir nada, me interesa entender, me interesa relevar entonces cuáles son los conceptos acerca de qué percepciones tienes acerca de esto, cuáles son las imágenes mentales cuando yo te menciono tales y tales y tales cosas, cuáles son tus creencias, cuáles son tus emociones, cómo interactúan tus pensamientos, cómo procesas experiencias, ¿no? Cómo estas vivencias se manifiestan finalmente en actos cotidianos de ocupación del espacio. Entonces estoy trabajando directamente ahí con, como les digo, seres humanos, comunidades, contextos específicos, etcétera, ¿no? Entonces, si bien en la investigación que les decía de tipo cuantitativo, decíamos, a ver, fichas, encuestas, etcétera, que podrían ser aplicados masivamente, ¿cuál es el instrumento por excelencia de recolección de los datos en un proceso cualitativo? Sin duda alguna, el investigador. ¿Sí? No hay otra, no hay otra, ¿no? Tiene que ser el investigador que directamente va a recabar esos datos, ¿no? Digamos que en una investigación cualitativa, el investigador, llamémosle por excelencia, que a todos se nos puede presentar en la mente, es el etnógrafo, ¿no? Ese personaje que se va hasta a vivir a una comunidad para entenderla, ¿no? Y se queda en algunos casos tanto tiempo viviendo con la comunidad porque su objetivo es que la comunidad prácticamente lo acepte como un miembro más, ser parte del paisaje, ¿no? De esa comunidad y lograr que la comunidad se comporte tal cual en lo que en fenomenología se llama el mundo de la vida, ¿no? El mundo vivido, ¿m? Tal cual como vives, eso es lo que me interesa, ¿no? Entonces ahí pues ya no hay o mi wincha o mi teodolito o mi aerofotografía, ¿no? Probablemente algunos de esos sean instrumentos complementarios, ¿no? Pero ahí el investigador es el elemento fundamental, ¿no? Entonces, el mejor papel que puede asumir el investigador en el campo es el de ser empático, ¿no? El de ser empático. Yo nada voy a ganar si es que quiero investigar, no sé, los rituales funerarios en una comunidad shipiba, ¿no? Y lo primero que hago cuando llego a la comunidad y estoy en los rituales es matarme de risa
de las cosas que están haciendo, ¿no? O sea, para nada voy a generar un clima de empatía, ¿no? Era que tiene este baboso, ¿no? O sea, que se vaya de acá, ¿no? Si no va a respetar lo que nosotros estamos haciendo. ¿Mm? Bueno, pues en estas observaciones cualitativas se requiere utilizar todos los sentidos, ¿no? Todos los sentidos, ¿no? Hasta irnos enfocando, hasta llegar a detectar las unidades vinculadas con el planteamiento inicial del problema, ¿no? Entonces, aquí están los diferentes papeles que podría asumir un investigador, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner el caso, ¿ya? Vamos a poner el caso de un investigador, llamémosle un arquitecto, que le interesa detectar cuáles son los comportamientos de ocupación del espacio en una calle determinada, ¿no? En una calle determinada. Entonces, vamos a poner más específicamente en la calle Mercaderes, ¿no? Entonces, como observador puede ser no participativa, ¿no? Yo ni siquiera voy a la calle Mercaderes, ¿no? Sino que empiezo a recolectar fotos, videos antiguos, etcétera, ¿no? Puedo tener también una participación pasiva, ¿sí? Puedo tener una participación pasiva. ¿Qué significa esto? Me voy a quedar pues parado en una esquina, ¿no? De la calle Mercaderes, ahí en Jerusalén, ¿no? Me voy a quedar parado y voy a ver, ¿no? Voy a ver cómo la gente interactúa, cómo ocupa el espacio, etcétera, ¿no? Punto número 2, puedo tener una participación moderada, ¿no? ¿Qué significa moderada? Que yo también a lo mejor me voy a volver en un determinado momento transeúnte, ¿no? Entonces voy a caminar junto con la gente, voy a sentir el ruido, los olores, ¿no? Voy a tener una participación moderadamente activa. O puedo tener una participación sumamente activa, ¿no? Sumamente activa, en donde vamos a hablar algo exagerado, hasta me pongo no sé, a vender cosas, ¿no? A vender cosas ahí en la calle, ¿no? Para sentir en qué momentos es donde más ventas hay o en qué momentos sacan a la gente el inspector municipal o lo que fuese, ¿no? O ya es una participación completa en donde voy una semana, 15 días, convirtiéndome en un vendedor de la calle Mercaderes, ¿no? Entonces se dan cuenta, ¿no? Los diferentes papeles y los diferentes roles, porque en una investigación de tipo cualitativa se requiere muchísimo que el investigador se involucre, como se dice, en cuerpo y alma, ¿no? En cuerpo y alma. Y eso lo ponemos acá, ¿no? Que a diferencia de una observación cuantitativa, en donde yo tengo mis formatos, formularios, etcétera, en una investigación cualitativa tiene que haber una inmersión inicial, ¿no? Inmersión inicial, ¿no? En donde probablemente hasta es conveniente ni que me vean que estoy anotando cosas, ¿no? Tomando datos, ¿no? Sino yo mismo irme volviendo parte del sitio. Y una vez que lo logre, seguramente ahí sí yo ya haré anotaciones de tipo descriptiva, ¿no? Describiendo las diferentes situaciones que he vivido en esta calle, no sé qué, y posteriormente ya podré hacer observaciones o anotaciones de tipo interpretativa, ¿sí? Las investigaciones de tipo cualitativo por eso tienden a ser largas, ¿no? Tienen que ser largas porque lo que se pretende es que mi mirada como investigador de alguna manera vaya cambiando y se vaya adaptando a esas realidades para entenderlas, ¿no? Para entenderlas. Entonces,
Lo primero es yo. Lo segundo, para una investigación de orden cualitativa, son las entrevistas, ¿no? Son las entrevistas. Ojo, no hay que confundir las encuestas, ¿no? Que son normalmente preguntas muy cortas, muy cerradas, a entrevistas, ¿no? Entrevistas en donde ciertas personas me conceden un lapso de tiempo mayor en donde podemos pues conversar, ¿no? ¿Y cómo suelen ser y cómo yo podría dividir estas entrevistas? En estructuradas, semiestructuradas, no estructuradas o abiertas, ¿no? Estructurada, ¿cuándo es? Cuando yo tengo una serie de preguntas, ¿sí? Una serie de preguntas ahí muy bien escritas, en las cuales yo puedo ir diciendo a mis entrevistados, a lo mejor hasta antes de aplicársela, mira, te voy a hacer estas preguntas, ¿no? Entonces tú corres pensando, pero son estas preguntas. ¿Qué cosa es semiestructurada? En donde yo tengo temas, ¿no? No tengo preguntas, ¿no? No tengo preguntas, sino temas, ¿no? Me interesa este tema, me interesa este tema, me interesa este tema, entonces yo voy llevando mi entrevista de acuerdo a ciertos temas, ¿no? Pero también yo podría tener una entrevista no estructurada, ¿no? Entonces, no estructurada es cuando yo estoy haciendo una investigación sobre el hábitat y vamos a hablar del hábitat en términos generales. Ni siquiera voy a utilizar la palabra hábitat, ¿no? Pero mis preguntas van a estar referidas al hábitat en general, ¿no? No me interesa todavía los temas que había preparado anteriormente, ¿no? Y una entrevista abierta es cuando yo me pongo a conversar con esa persona de cualquier cosa, ¿no? Y seguramente de ahí, de esas cualquier cosas, van a surgir cosas referentes al hábitat, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? En estructuradas, yo tengo preguntas muy concretas. Semiestructuradas, yo tengo temas. No estructuradas, ¿no? Simplemente tengo mi tema general y abiertas es conversar cualquier cosa, ¿no? Para irme yo empapando de la idiosincrasia de esa gente, ¿no? Entonces, ¿por qué se caracterizan estas entrevistas de orden cualitativa? El principio y el final de la entrevista no se predeterminan con claridad, ¿no? Porque, por ejemplo, si por ahí la persona me empieza a hablar de una cosa totalmente diferente a lo que yo había pensado, pero muy interesante para mi investigación, cambió todo, ¿no? Me cambió todo, ¿no? Hasta probablemente hasta me cambie mi hipótesis, si es que en algún momento la planteé, me cambie mis objetivos, me cambió todo, ¿no? Entonces yo no debo esperar que haya con claridad un inicio y un final, ¿no? Las preguntas y el orden que se hacen se adecúa a los participantes, ¿no? A lo mejor las cosas están yendo bien por este lado, vamos por ese lado, ¿no? Dejo el orden preestablecido, vamos por ese lado, ¿no? Tienden a ser también anecdóticas, porque a veces en lo anecdótico es donde van surgiendo las mejores cosas, ¿no? A lo mejor te cuenta la señora y que su hijita se cayó y fue al hospital y no sé qué. De esa anécdota pueden salir muchas cosas, ¿no? El entrevistador comparte con el entrevistado el ritmo y la dirección de la entrevista y en algunos casos que no se dé ningún tipo de ambiente favorable, perfecto, se corta la entrevista, se queda para otro día, se le agradece, ¿no? Etcétera, ¿no? Quinto, el contexto social es considerado y resulta fundamental para la interpretación de los significados. Bueno, eso ya lo hemos dicho totalmente, ¿no? El entrevistador ajusta su comunicación a las normas y el lenguaje del entrevistado. Es lo que les decía. Estoy haciendo una investigación sobre el hábitat. No va a ser tan torpe que mi primera pregunta sea, ¿qué piensa usted sobre el hábitat? ¿No? Nada que ver, ¿no?
Esa es una palabra que probablemente la utilicemos solamente nosotros en el ámbito académico, ¿no? Tengo yo que pensar específicamente en el lenguaje y las normas del entrevistado, ¿no? Y obviamente que tiene que tener un carácter amistoso, de buenos términos, empático. Ahí en algunos casos hasta el presupuesto de la investigación tiene que ir en, no sé, llevar un regalito, ¿no? Invitar un almuerzo, no sé, ¿no? Tiene que darse en esos ámbitos, ¿no? Y acá, ya para ir finalizando, les pongo otras modalidades de entrevistas que se pueden hacer, ¿no? Porque las entrevistas que yo les estoy diciendo es uno a uno, ¿no? Entonces digo, a veces es muy difícil que alguien se suelte uno a uno, ¿no? Pero a lo mejor si están 3, 4 personas, mejor, ¿no? Entonces voy a hacer un focus group, ¿no? ¿Qué cosa es un focus group? Es una conversación focalizada, ¿no? Es una investigación grupal, pero focalizada en un tipo de tema, ¿no? Entonces ahí probablemente sí, ¿no? Porque lo que no me quería decir el entrevistado 1, el 2 sí se animó, ¿no? Y como el 2 sí se animó, el 3 ya se explaya más y el 1 dice, yo también contaré lo mío, ¿no? Entonces resultan interesantes, ¿no? Estos grupos focales para ciertos casos, ¿no? Y nuevamente ahí, como les puse, el investigador es la parte fundamental, ¿no? El que guía, el que hace que todos participen, el que nadie se quede callado, el que nadie se quede relegado, etcétera, ¿no? Muy bien, y acá les he puesto finalmente unas consideraciones generales para estas recolecciones de datos cualitativos em, que en esencia son las narraciones de los participantes, ¿no? Entonces, estas narraciones que yo las he obtenido mediante entrevistas, focus groups, etcétera, siempre es necesario relevarlas con estos instrumentos que les estoy poniendo acá, ¿no? Instrumentos visuales, ¿no? Una foto, videos, dibujos, ¿no? Auditivas, ¿no? Grabaciones, a veces una grabadora que está ahí medio perdida, ¿no? Siempre y cuando me la hayan aceptado, ¿no? Pero que ya hasta se olviden que exista la grabadora, pero es mucho menos invasiva que una cámara fotográfica, ¿no? O los textos escritos, las expresiones verbales y no verbales, etcétera, ¿no? Entonces, muy bien, así como les he puesto un cuadrito, resumen en los tipos de instrumentos que hay para investigaciones de tipo cuantitativo, les estoy poniendo también lo mismo de las investigaciones de tipo cualitativo. No es un cuadro resumen, como les digo, porque básicamente yo ya se los he explicado, ¿no? Muy bien. Acá algunos cuestiones unas prácticas sugeridas, ¿no? Que ya ustedes las leerán si es que les apetece o no hacerlas, ¿no? Porque las prácticas ustedes ya están con su profesor, ¿no? De jefe de prácticas, que les hará encaminar su avance por un lado, ¿no? Yo con el mío seguramente hagamos algo parecido. Pero quien no, les voy a dejar también esto colgado en el Blackboard para que quien quiera aplicarlo lo haga sin ningún tipo de problema, ¿no? Así que nada, chicos, no sé si tienen algún tipo de pregunta, algún tipo de duda sobre lo que acabamos de ver, sobre la recolección de datos.